Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Hoy 7 de octubre de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 37 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Presente en esta sesión de pleno y aprovecho la oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, la de la voz, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Buenos días. Saludo, magistrada, magistrado, secretaria general, cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, presidente, magistrada, magistrados, secretaria general, presente. Gracias. Magistrada, magistrados, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y procederán a ratificarlo de manera expresa. En caso de que alguno requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Asimismo, informo que por petición del magistrado ponente, el toca 129/21 PL, listado como 13º punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del toca 648/19 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia el abordaje de la propuesta de recurso de reclamación radicada bajo el toca 648/19, interpuesto por una persona en su carácter de apoderado legal de una persona jurídica colectiva, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1263/18, en donde se reconoció la validez del acto impugnado. Previo al abordaje de
los agravios esgrimidos por reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. Un ciudadano, un carácter de apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración de una persona moral, presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de 29 de mayo de 2018, pronunciada por el subprocurador ambiental y de ordenamiento territorial del Estado, Región B. Asunto que fue turnado y tramitado por el magistrado de la Cuarta Sala, empero, por acuerdo de pleno, mediante acta circunstanciada número 1, celebrada el 28 de agosto de 2019, vinculadas a la sesión extraordinaria número 3, celebrada el 14 de mayo del mismo año, se aprobó la remisión a la sala especializada del proceso para que emitiera la respectiva resolución. Así, el magistrado de la sala especializada, el 27 de septiembre de 2019, resolvió el proceso reconociendo la validez del acto impugnado. Ante este panorama, quien representa a la actora presenta recurso bajo los agravios que hoy nos corresponden. Se clarifica que en su oportunidad, sobre dicho expediente, fue tramitado un juicio de amparo, mediante el cual el Tribunal Federal refiere que es competencia de este Pleno la resolución de este recurso, no obstante que se combate una sentencia emitida por una sala de este órgano jurisdiccional. Los agravios que esgrime el reclamante se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Es así que esta ponencia considera dichos disensos inoperantes, como se demostrará enseguida. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún, dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio a la determinación del magistrado resolutor, pues en su consideración, la orden de visita de 10 de octubre de 2016 no debió dirigirse a la persona moral que refiere, esto es, arguye que debió entenderse con una empresa diversa, una persona moral diversa. Discurre el recurrente que de la propia visita la autoridad administrativa pudo advertir que dicha empresa era la responsable del establecimiento y por ello, tanto la orden como la visita de inspección fueron ilegales a su parecer. Arguye que al no cumplir con los requisitos y formalidades que deben prevalecer en los actos de molestia, es así que dicha orden la refuta como ilegal. Por ende, considera que dicho procedimiento administrativo debe declararse nulo. De igual forma refiere el reclamante que el objeto de la visita consiste en verificar el proyecto de nave con un domicilio en un centro industrial en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde se encuentra indebidamente fundado la orden de visita al ser indefinida en su objeto, por referir que se realizaría la verificación en un sitio en el cual su titular es una persona moral diferente a la del parque agroindustrial. Finalmente señala que la autoridad originaria ha quebrantado el debido proceso al haber determinado la responsabilidad de su representada sin haber realizado las actividades de investigación que debe ejecutar por ley, aunado a que debió revisar en el contexto de las demás personas morales que tenían injerencia dentro de dicho establecimiento y no la imputación a su representada. Como puede advertirse en la sentencia que se recurre, el magistrado de la sala especializada de este tribunal señaló los motivos y fundamentos por los cuales consideró que tanto la orden como la práctica de la visita de inspección debieron entenderse con la persona moral cuyo representante hoy comparece en este recurso, no así con la empresa diversa que refiere el reclamante.
Así, en la parte medular de la sentencia que nos ocupa, se refiere que la práctica de la visita de inspección se ordenó a la persona moral con cierta denominación en su carácter de responsable de un proyecto denominado nave de 1000 metros cuadrados, con el objeto de verificar si en el sitio ubicado en cierto domicilio se encontraban realizando acciones correspondientes a dicho proyecto y, en su caso, si contaba con la autorización de impacto ambiental vigente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Aunado a ello, del acta de inspección de 27 de octubre de 2016 se advierte que la visita fue atendida por una persona física quien dijo ser gerente de obra y que se encuentra facultado por el representante legal de la persona moral que hoy, a través de su representante, acude al recurso de reclamación. De este mismo modo, el inspector comisionado para realizar la visita señaló que a una persona le solicitó mostrar evidencia documental de que la razón social de la persona moral cuenta con la autorización de impacto ambiental vigente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y por alguna autoridad competente para ella, no mostrando dicha persona moral multicitada evidencia de ello. En consecuencia, es claro que la visita de inspección en cuestión no fue atendida pero por la persona moral diversa que señala el reclamante, y el requerimiento que se hizo en dicha visita referente a la autorización de impacto ambiental tampoco se realizó a esa persona moral con motivo de sus actividades. Por el contrario, queda evidenciado que la visita fue atendida por el gerente de obra autorizado por la persona moral que hoy comparece a este recurso a través de su representante, siendo a esta última a quien se le requirió dicha autorización. Como puede advertirse, el motivo de la visita de inspección a la persona moral con esa denominación, en su carácter de responsable del proyecto denominado nave de 1000 metros cuadrados, fue verificar si en el sitio ubicado en cierto domicilio se encontraban realizando acciones correspondientes a dicho proyecto y, en su caso, si contaba con la autorización de impacto ambiental vigente emitida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Por ello, contrario a lo que aduce quien recurre, la orden de la visita de verificación estuvieron apegadas a derecho, pues la persona moral es la responsable de la construcción y operación de la nave de 1000 metros cuadrados. Lo anterior se realizó sin contar con los permisos ambientales respectivos. Por ello, antes que iniciar operaciones de dicha nave, se debió solicitar los mismos. En esa tesitura, los agravios que esgrime quien representa la parte actora resultan inoperantes, pues no controvierten la sentencia de Marras, solo reiteran que la orden de visita debió dirigirse y entenderse con una empresa o persona moral diversa, quien a la fecha Argüellen alquila la nave de 1000 metros cuadrados y quien realiza actividades de producción en ese lugar, pero sin controvertir el reclamante concretamente las consideraciones establecidas en la sentencia debatida, lo cual revela la falta de eficacia de dichos agravios para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. De ahí su inoperancia. Por lo tanto, ante lo inoperante del agravio vertido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y, en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 648/19 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 296/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado.
Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia el abordaje del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 296/21 interpuesto por una persona en su carácter de apoderado legal de una persona jurídica colectiva, parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido el día 18 de mayo de 2021 dentro de un proceso administrativo 788/cuarta sala, 21, juicio en línea, en cuanto a lo señalado en los considerandos quinto y sexto respecto a la suspensión solicitada y en el que se tuvo por no ofrecidas determinadas pruebas. Es así que el reclamante en sus agravios primero, segundo y tercero reclama medularmente que en relación con el considerando quinto del acuerdo recurrido no se aplica correctamente lo previsto por los ordinales 3 y 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues arguye que la determinación del juzgador ratifica los efectos del acto impugnado, al no paralizar la totalidad de la sanción que le fue impuesta, y concretamente lo relativo a la fijación de la fianza como garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones que el Instituto de Ecología del Estado le determinó en su dictamen. Lo anterior, indica el recurrente, contraviene los principios de objetividad, buena fe y confianza legítima, así como la apariencia del buen derecho y los medios de convicción y argumentos aportados en el proceso. Asimismo, arguye quien recurre que la jurisprudencia invocada por el juzgador resulta inaplicable porque hace referencia a suspensiones otorgadas de manera definitiva y en materia de amparo, y no así de suspensiones en materia administrativa. Además agrega que es erróneo que con el otorgamiento de la suspensión se agravie a la colectividad. También señala que el otorgamiento de la suspensión no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Por último, refiere que la motivación de la negativa de la suspensión es insuficiente, pues no menciona qué disposiciones legales prevén los requisitos que la sociedad está interesada en que sean colmados cabalmente. A consideración de este pleno, el primer, segundo y tercer agravios formulados así por el recurrente resultan infundados e insuficientes para revocar el sentido del acuerdo recurrido con base en las siguientes consideraciones. De conformidad con lo previsto por el artículo 169 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la suspensión dentro del proceso se traduce en la medida cautelar a través de la cual se ordena a la autoridad demandada que detenga su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio y hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de los actos confutados. De ese modo, tal medida cautelar tiende a obrar hacia el futuro, pues su finalidad es mantener viva la materia del proceso y evitar al promovente los perjuicios inherentes a la ejecución del acto de resolución combatida. Además, tratándose de asuntos de carácter fiscal, la suspensión se concederá si y solo si el promovente garantiza el interés fiscal ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal aplicable. Sin embargo, en términos del ordinal 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el juzgador se encuentra impedido a otorgar la medida suspensiva si con su concesión se causa perjuicio evidente al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el proceso administrativo. En ese sentido, el orden público y el interés social, para los efectos de la suspensión, son conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de cada caso concreto. Así, con el objeto de acotar la noción de interés social en el asunto en análisis, es necesario precisar que la medida cautelar solicitada en el juicio de origen va encaminada a suspender los efectos o consecuencias que trae aparejada la resolución impugnada, consistentes en la multa impuesta por una cantidad, la presentación de una fianza por un monto para garantizar el cumplimiento de las condiciones autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial. Dado lo anterior, se considera correcta la decisión asumida en el acuerdo recurrido, ya que la negativa de otorgar la suspensión en relación con la fianza requerida tiene como propósito asegurar el cumplimiento de diversas medidas que persiguen mitigar o atenuar el posible detrimento al medio ambiente con motivo de la conducta atribuida a la parte actora,
consistente en la realización de actividades de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento para una fábrica de tubería y conexiones de plástico PVC y PEAD, sin contar con la autorización previa de impacto ambiental. De manera que suspender dicha medida, fianza, soslayaría un derecho humano de la colectividad, el cual trae consigo la obligación del Estado de proteger, preservar y mejorar el medio ambiente, conforme lo establecido en el quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en asuntos de esta naturaleza, el interés social se encuentra determinado sobre el peligro que implica la contaminación y menoscabo ambiental, ya que puede trascender en la salud pública, en la degradación del sistema ecológico y en el detrimento de la economía, constituyendo perjuicio y molesta a la vida, la salud y al bienestar humano, así como a la flora y a la fauna, originando además la degradación de los recursos naturales, como es la calidad del aire, del agua y de la tierra. Dado lo anterior, se considera que en caso de concederse la suspensión solicitada, se generaría un riesgo al medio ambiente, ya que es a través de la fianza exigida, si la empresa demandada no cumple con las condiciones fijadas por la autoridad ambiental, la forma en que la autoridad estaría en posibilidad de llevar a cabo las condiciones impuestas, conforme a lo establecido en lo previsto por el artículo 41, fracción tercera, inciso E, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Además, en relación con el señalamiento consistente en que la jurisprudencia invocada por el juzgador resulta inaplicable, se desestima tal disertación, ya que dicho criterio fue citado de manera ilustrativa u orientadora para respaldar la ponderación efectuada por el acuo entre el perjuicio que se podría generar al interés social en contraposición de aquel menoscabo que podría resistir el actor en caso de negarse la medida suspensional. Por último, respecto del reclamo consistente en que fue inobservada la aplicación de lo previsto por el numeral 274 del Código de la Materia, se considera que el recurrente yerra en su apreciación, pues como correctamente lo decidió el acuo, los documentos exhibidos por el actor en el escrito inicial de demanda y en el cumplimiento a la prevención resultan suficientes para resolver sobre la suspensión solicitada, sin que resultara necesario solicitar a la autoridad algún informe para estar en posibilidad de pronunciarse en definitiva sobre dicha medida. Lo anterior, aunado a que dicho precepto legal representa una facultad potestativa del juzgador para aquellos casos en que no obren suficientes elementos para poder resolver sobre la procedencia de la medida suspensional. Ante este panorama y en correspondencia con lo resuelto en el acuerdo recurrido, se considera que la negativa de otorgar la medida suspensional en los términos solicitados por el actor fue debidamente motivada por el juzgador de origen, de ahí que se considere infundada la inconformidad planteada por el recurrente. Por otro lado, respecto a los agravios cuarto y quinto del recurso que nos ocupa, los cuales debaten la parte del acuerdo donde se denegó ciertas pruebas, esto es, donde se tuvo por no ofrecida la documental consistente en una orden de inspección, un oficio en dictamen técnico de estudio de afectación e impacto ambiental, es de relatarse lo siguiente por esta ponencia. Tales agravios cuarto y quinto se estiman infundados, de acuerdo a lo señalado por el artículo 265, fracción octava del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se exige como requisito de la demanda el ofrecimiento de pruebas y, conforme a lo señalado por el diverso ordinal 266 del citado Código, a la demanda deben anexarse las pruebas documentales ofrecidas. De ese modo, conforme a los citados numerales, es una carga procesal del promovente ofrecer y exhibir en la demanda las pruebas documentales cuando obren en su poder, o cuando no las tenga y no hubiera podido obtenerlas, deberá señalar el lugar en que se encuentran para que se expida copia certificada de ellos. Por otra parte, en el caso de que no los tenga, basta que acompañe a su demanda
la solicitud realizada a la autoridad administrativa de por lo menos 5 días anteriores a la demanda. En el caso en cuestión, y concretamente en el escrito inicial, el actor ofreció como pruebas de su intención, entre otras, la orden de inspección, un acuerdo de emplazamiento y un oficio. Ahora bien, y como adecuadamente fue pronunciado en el acuerdo recurrido, se aprecia que el actor ciertamente no cumplió con la formalidad prevista por el artículo 82 del Código citado, ya que omitió agregar la solicitud debidamente presentada ante la autoridad correspondiente con por lo menos 5 días hábiles de anticipación. De manera que, ante dicha omisión, no era factible que la CUR requiriera a la autoridad la exhibición de los documentos ofrecidos por el actor, y por tanto tampoco era procedente admitir tales documentales. Ello, bajo la aclaración de que el recurrente yerra en su apreciación al señalar que lo procedente era hacer efectivo el apercibimiento formulado y haber tenido por ofrecidas y admitidas dichas pruebas como copias simples, pues dicha prevención fue formulada respecto de las 9 reproducciones digitales de documentos ofrecidos y exhibidos como anexos al escrito de demanda, y no así respecto de aquellas pruebas que no fueron anexadas a la misma. Además, en relación con el oficio 727/20, que contiene el dictamen técnico de estudio de afectación o impacto ambiental, se observa que aun cuando no hubo lugar a requerir dicha documental a la autoridad, lo cierto es que sí se tuvo por admitida la misma como una de las 9 pruebas documentales que fueron adjuntadas por el actor al escrito inicial. De ahí que se considere como infundada e inoperante la disertación expuesta por el recurrente. Por lo tanto, ante lo infundado de los agravios expuestos en el presente recurso de reclamación, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar el acuerdo recurrido. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 296/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 375/21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación TOCA 375/21, interpuesto por el autorizado tanto del inspector de movilidad como del encargado de despacho de la Coordinación de Oficinas Regionales de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo juicio sumario en línea 1312/21, en el cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho instado por el actor. Previo al abordaje y análisis del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que hoy nos concierne con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de diversos actos, tales como una boleta de infracción, así como en contra del acta de calificación de dicha boleta. Asunto que fue turnado al magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, quien el 22 de junio de 2021 decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos compete su análisis y resolución. Es así que el único agravio que esgrime quien recurre, esta ponencia lo considera infundado, como se demostrará enseguida.
Contrario a lo que aduce la parte recurrente, sí es procedente el pago de intereses tratándose de boletas de infracción estatales conforme a lo previsto en el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente. Ello por los siguientes motivos y fundamentos. En la especie, si en el proceso de origen se decretó la nulidad total de la boleta de infracción emitida el 16 de marzo de 2021, así como de todos sus actos consecuentes, dentro de los que se encuentra la calificación de la infracción, se determina como consecuencia que la cantidad erogada por el justiciable fue un pago de lo indebido previsto en el artículo 40 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, normatividad aplicable al caso concreto, dado que el pago fue efectuado el 23 de marzo de 2021, esto es, una vez iniciada la vigencia del citado ordenamiento fiscal estatal. Dicho artículo 40, en su parte medular, refiere que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Asimismo, tal ordinal refiere que si el pago del individuo se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de tal ordinal nace cuando dicho acto se anule. Es así que de esta norma se obtiene que la devolución de pago del individuo constituye un derecho del gobernado a través del cual se reincorporan a su patrimonio las cantidades que indebidamente pagó al fisco, por lo que no es lícito que el fisco retenga una cantidad que le fue pagada sin existir obligación para ello. Lo indebido del pago se actualiza al haberse decretado la nulidad del acto impugnado que obligó o culminó el pago al actor. Por su parte, el artículo 41 del mismo Código Fiscal en comento refiere en su parte medular que cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago del indebido y la devolución se efectuó en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectuó el pago. Asimismo, tal ordinal refiere que cuando el fisco estatal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. Es así que, de conformidad con el párrafo quinto del citado artículo 41, a diferencia del Código Fiscal Estatal abrogado, se advierte que cuando el contribuyente ha pagado un crédito fiscal determinado por la autoridad y promueve en su contra los medios de defensa legales procedentes, de cuyo resultado obtiene una resolución firme, adquiere el derecho al pago de intereses sobre las cantidades actualizadas que deba devolverse, a partir de que se interpuso la demanda respectiva, por los pagos efectuados con anterioridad a la presentación de la misma. Para ello, se requiere que se haya examinado la legalidad de un crédito fiscal, como en la especie, determinado por autoridad administrativa, y se concluye que éste no debe subsistir, a fin de generar el derecho a recibir el pago de intereses por la cantidad pagada indebidamente, como en la especie aconteció. En el caso concreto se materializa esta hipótesis porque el actor efectuó el pago de la sanción el 23 de marzo de 2021 y posteriormente presentó de manera oportuna su demanda ante este órgano jurisdiccional, de la cual obtuvo la declaración de nulidad lisa y llana de la boleta de infracción y su correspondiente calificación. Por ende, tiene derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señala la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente, tal y como fue resuelto por el magistrado resolutor. En esa tesitura, el agravio que esgrime quien representa a la autoridad resulta infundado, pues como se expuso, es procedente el pago de intereses derivado de la interpretación sistémica de los artículos 25, 38, 40 y 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados.
¿Tienen algún comentario o observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 375, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Acto continuo, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala y en primer momento someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 299, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como sexto punto del orden del día, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica, adscrito al Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Directora General y las autoridades demandadas adscritas a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2021, pronunciada en el proceso administrativo 1838, diagonal cuarta sala, diagonal 20, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declara la nulidad total de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo de origen, la parte actora impugnó el procedimiento para practicar visita domiciliaria, que inició con la emisión de la orden de inspección dictada el 29 de octubre de 2019, de la cual se desprendió la visita domiciliaria del 1 de noviembre de 2019 y la respectiva resolución. En el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque en la orden de visita no se precisó la fracción del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato en que se apoya la autoridad para designar la o las personas que realizarán la visita, lo que implica que dicha orden carece de la suficiente fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica, adscrito al Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Directora General y las autoridades demandadas adscritas a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en lo esencial, alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que contrario de la consideración de la QUO, la autoridad sí dio cabal cumplimiento a la debida fundamentación para poder llevar a cabo las facultades de comprobación respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la demandante, sin que para ello hubiese que haber citado la fracción segunda del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, habida cuenta que la sala responsable perdió de vista que el citado artículo 72 del referido código no prevé ni establece competencia alguna en favor de la autoridad para ejercer la facultad, sino que el mismo hace referencia a los requisitos que debe reunir la orden de visita, de modo que, adversamente a la consideración de la responsable, la sola cita del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato resulta suficiente para tener por debidamente fundada y motivada dicha orden. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Es de señalarse que la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se sustenta en el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite,
y también lo prevén los numerales 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, pues se establecen los elementos, requisitos y condiciones y formalidades que concretamente deben satisfacer los actos administrativos. Por ende, estos dispositivos constriñen a las autoridades administrativas a fundar y motivar sus actos en forma apropiada. La fundamentación y motivación como elemento de validez del acto administrativo tiene como propósito que el destinatario del acto administrativo conozca el o los artículos y el ordenamiento jurídico aplicable y tenga conocimiento de manera pormenorizada de el por qué se da la actuación administrativa, para que conozca detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto impugnado, de modo que al afectado sea evidente y muy clara la causa o causas que justificaron la decisión para estar en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. Ahora bien, la coordinación de inspección y notificación fiscal. En la orden de visita, entre otros artículos, invocó el numeral 62, fracción segunda del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, que señala que dicha autoridad tiene la facultad de ordenar y practicar visitas de inspección a los establecimientos que se dediquen a las actividades que regula la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, este artículo no faculta a la Coordinación de Inspección y Notificación Fiscal para designar a la o las personas que deben efectuar la visita. Por ello, la fracción segunda del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato sí establece la competencia de designar a la o las personas que realizarán la visita en favor de la autoridad que emite la orden de visita. En este caso, la Coordinación de Inspección y Notificación Fiscal. En este contexto, tenemos que el 16º párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio el caso de las visitas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de los ordenamientos administrativos, como sucede en el presente caso. Por ello, la designación de la o las personas que efectuaron la visita debe estar debidamente fundada, ya que de ello depende la legitimación de los visitadores para actuar en ejercicio de sus facultades y por ende su competencia. Bajo esa tesitura, tenemos que sí era indispensable que en la orden de visita de mérito se invocara la fracción segunda del artículo 72 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de ahí que se califique de infundado el concepto de agravio objeto de estudio. Por tanto, como consecuencia de lo infundado del concepto de agravio vertido por la autoridad inconforme en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En cuanto a esta ponencia, magistrada, magistrados. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 299/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable Pleno
La ponencia relativa al recurso de reclamación toca 347/21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado de la Presidenta Municipal de Ocampo, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 16 de junio de 2021 pronunciada en el proceso administrativo 1744, diagonal cuarta sala, diagonal 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se declara la nulidad total del acto impugnado y se condena a la autoridad. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución contenida en el oficio que declara improcedente realizar las gestiones necesarias para que se dé cumplimiento a la cláusula séptima del contrato privado de donación que obliga al municipio de Ocampo, Guanajuato, a formalizar mediante escritura pública correspondiente el citado contrato de donación. Segundo, en el segundo considerando de la sentencia recurrida, se determinó que la existencia del acto impugnado se encuentra debidamente acreditada en el expediente en que se actúa con el original aportado por la parte actora. En el tercer considerando la sentencia recurrida, se negó el sobreseimiento por la causal de que el acto impugnado no constituye un acto administrativo en términos del numeral 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, manifestada por la autoridad en la contestación de demanda, toda vez que nos encontramos ante la declaración unilateral de voluntad del presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, en el ejercicio de su potestad pública, derivado del contenido de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que tiene por objeto negar la petición de la parte actora formulada mediante escrito del 3 de septiembre de 2018 en cuanto a que realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la cláusula séptima del contrato de donación suscrito el 7 de octubre del año 2009. En el quinto considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad, toda vez que de los artículos 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato, y 123 del Reglamento Interior del H Ayuntamiento del municipio de Ocampo, Guanajuato, o algún otro invocado por la autoridad al momento de emitir el acto administrativo controvertido, no se desprende que el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, tenga facultades para cuestionar la legalidad de un acuerdo emitido por el ayuntamiento. Aunado lo anterior, se condenó a la autoridad encausada a que lleve a cabo las acciones conducentes para cumplimentar y ejecutar la formalización del contrato de donación del inmueble. No obstante lo anterior, se dejó a salvo los derechos del municipio para llevar a cabo las acciones legales que estime convenientes en contra del acuerdo del ayuntamiento de mérito. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en lo esencial señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el magistrado resolvió que la existencia del acto reclamado quedó acreditada con la sola emisión del oficio impugnado. Sin embargo, dicho acto no reúne los requisitos del artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, pues se trata de una respuesta a un acto que no reviste una naturaleza administrativa, sino que es una respuesta a una petición de índole civil. En el primer argumento del segundo concepto de agravio, la parte recurrente en lo esencial alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, de manera indebida, asumió la competencia en el proceso de origen, pues el acto impugnado es un contrato de donación civil, por lo cual las acciones de cumplimiento las debe conocer un juez civil de partido y no este tribunal, ya que de lo contrario se está en presencia de una invasión de competencia. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas.
Estos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta en virtud de que la argumentación expresada tiene relación entre sí. Todo acto de ayuntamiento es un acto administrativo en términos del artículo 136 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Dentro de este marco legal, tenemos que en el punto 10 de la orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, del 11 de septiembre de 2009, se autorizó, entre otras, la donación a la parte actora del lote de terreno número 9 de la manzana 6, ubicado en la calle de Rosa de Lima, del fraccionamiento San Antonio, tercera sección de dicha localidad. Dicha donación se formalizó mediante contrato privado de donación suscrito el 7 de octubre de 2009 por el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, y la parte actora, en cuya cláusula séptima se consignó que el presidente municipal tramitaría la escritura pública correspondiente. Mediante escrito 3 de septiembre de 2018, la parte actora solicitó al presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, que realizara las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la cláusula séptima del contrato privado de donación de mérito. En el acto impugnado, el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, negó lo peticionado. De lo anterior se desprende que el origen del contrato de donación de 7 de octubre de 2009, cuyo cumplimiento fue negado en el acto impugnado, es el acuerdo correspondiente al punto 10 de la orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, del 11 de septiembre del año 2009. Por ello, el acto impugnado es de índole administrativo, ya que en el mismo esencialmente se niega el cumplimiento del acuerdo correspondiente al punto 10 del orden del día de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, del 11 de septiembre de 2009, acto que es de naturaleza administrativa. Lo anterior no es obstáculo para resaltar que en los argumentos objeto de estudio se soslaya que el origen del contrato de donación de 7 de octubre de 2009 es el acuerdo del 11 de septiembre de ese año, y ahí lo infundado de los argumentos expresados en estos dos motivos de disenso. En el segundo argumento del segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la condena de la autoridad encausada, en el sentido de que se lleve a cabo las acciones conducentes a cumplimentar y ejecutar la formalización de la donación del inmueble, es ilegal, ya que el magistrado de origen olvida que cuando no hay un mandato expreso, la representación legal del ayuntamiento se encuentra a cargo del síndico municipal. Es inoperante este argumento por las siguientes razones jurídicas. En el quinto, considerando el fallo protector, se sostiene que mediante el acuerdo correspondiente al punto número 5 del ayuntamiento, tomado en sesión extraordinaria celebrada el 8 de octubre de 2009, se determinó facultar al presidente municipal para suscribir los contratos de donación respecto del bien inmueble de referencia, por lo que la suscripción de los contratos de donación, como la respectiva formalización en escritura pública, fue debidamente autorizada por el Ayuntamiento del municipio de Ocampo, Guanajuato, siendo que sería el presidente municipal de dicho municipio quien podría intervenir en la suscripción del contrato y escritura pública respectiva. Asimismo, sobre el particular cabe enfatizar que de los artículos 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato y 123 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Ocampo, Guanajuato, se desprende que el presidente municipal, entre otras, tiene las facultades de ejecutar las determinaciones del ayuntamiento, informar de la ejecución de los acuerdos aprobados, suscribir a nombre y con autorización del ayuntamiento los contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios. Sin embargo,
El argumento objeto de estudio no se encaminó a refutar este razonamiento autoral expresado en el quinto considerando del fallo protector, que sirvió de apoyo a la determinación tomada al declarar la nulidad del acto impugnado en el proceso administrativo de origen, por lo cual quedó firme. De ahí que se califica de inoperante este argumento. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la condena del presidente municipal de formalizar la escritura pública relacionada con el contrato civil de donación de 7 de octubre de 2009 es ilegal, ya que sería partícipe al presidente municipal en la formalización de una donación ilegal. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Tanto en el acto impugnado como en la contestación de demanda, la autoridad sostuvo la ilegalidad de la donación de mérito. Y en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se desestimó este argumento al señalar que la citada donación deriva de un acuerdo de ayuntamiento y conforme a los artículos 77 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato y 123 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Guanajuato, el presidente municipal de ese municipio no tiene facultades para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de un acuerdo emitido para el ayuntamiento. En relación con lo expuesto, es de señalarse que en este concepto de agravio se reitera el razonamiento vertido tanto en el acto impugnado como en la contestación de la demanda, sin controvertir el razonamiento sustancial externado en el sentido de que la autoridad no tiene facultades para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de un acuerdo emitido por el ayuntamiento. En consecuencia, el citado razonamiento de la sentencia recurrida queda firme, de ahí que se torne inoperante este concepto de agravio. Por tanto, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrada, magistrados. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto expuesto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 347, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 271, diagonal 21 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 271, diagonal 21, interpuesto por el fiscal general del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 2562, diagonal 2016. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la destitución del cargo que el actor desempeñaba como agente de la Policía Ministerial emitido por el otrora Procurador General de Justicia del Estado. Además, se reconocieron diversos derechos al actor, entre otros, el pago de la indemnización a razón de 90 días y 20 días por cada año de servicio prestado, las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir hasta el cumplimiento de la sentencia, y aguinaldo a partir del 1 de enero de 2016, vacaciones y prima vacacional a partir del segundo periodo de 2016 y hasta el cumplimiento de la sentencia.
También se reconoció al actor el derecho al entero de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, a partir del día en que la otrora Procuraduría dejó de realizar los enteros correspondientes y hasta que el fallo sea acatado. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega medularmente que este tribunal carece de competencia para conocer y resolver el asunto planteado, porque la relación con el actor era laboral, pues aunque contaba con un nombramiento como agente de la Policía Ministerial, materialmente realizaba funciones administrativas, lo cual quedó acreditado con la confesión del actor y las pruebas ofrecidas en la contestación de demanda. Refiere la autoridad que la sala tergiversó la causal de improcedencia que planteó en el sentido de que no existe un acto administrativo susceptible de ser impugnado, porque el acto cuestionado es un acto laboral, porque se sustentó en normas jurídicas laborales, así que no tiene el carácter de autoridad demandada. Dada la relación laboral que existía con el actor, la autoridad también sostiene que no se le debió condenar al pago de las remuneraciones diarias ordinarias, indemnización, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y tampoco al entero de las cuotas y aportaciones en materia de seguridad social hasta el cumplimiento de la sentencia. Tales disertaciones son inoperantes. De las constancias que integran el proceso 1166/2016, ahora del índice de la sala especializada, las cuales constituyen hechos notorios para este órgano colegiado, se desprende que a través del escrito presentado el 24 de mayo de 2016 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el actor en el proceso de origen demandó en la vía ordinaria laboral a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado diversas prestaciones con motivo del despido injustificado del cargo de agente de Policía Ministerial. Derivado de la declinación de competencia de la demanda respectiva, el 2 de junio de 2016, la presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado remitió a este tribunal el expediente mencionado. El 27 de septiembre de 2019, la sala especializada dictó la sentencia respectiva, en la cual determinó que este tribunal tiene competencia material para conocer de la controversia planteada y decretó el sobreseimiento en el proceso porque no se acreditó la existencia del acto impugnado. Respecto a la competencia para conocer de la controversia planteada, la sala especializada destacó que el actor ostentaba un nombramiento como agente de Policía Ministerial expedido de manera definitiva el 16 de enero de 2016. Explicó que el nombramiento de un servidor público como miembro de una institución de seguridad pública produce entre el Estado y el elemento de seguridad una relación jurídica de índole administrativa, en la medida de que el nombramiento, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confiere a su destinatario el carácter de miembro de una institución de seguridad pública. Ahora bien, de lo expuesto se desprende en primer lugar que en el proceso 1166/2016, al igual que en el proceso de origen, se controvirtió la destitución del actor como agente de Policía Ministerial. También se advierte que en el proceso 1166/2016 se definió un aspecto que trasciende al proceso de origen: la competencia de este tribunal para conocer y resolver la controversia planteada en torno a la destitución del actor, derivado de la naturaleza administrativa de la relación que lo unía con la otrora Procuraduría al habérsele otorgado un nombramiento como agente de la Policía Ministerial. Luego, como las autoridades de la entonces Procuraduría, que fueron emplazadas como demandadas en el proceso 1166/2016, no cuestionaron la decisión de este tribunal de aceptar la competencia declinada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado ante la naturaleza administrativa de la relación que unía al actor con la otrora Procuraduría, entonces esa determinación adquirió el carácter de cosa juzgada. En ese tenor, la competencia de este tribunal para conocer y resolver las controversias planteadas por el actor en torno a su destitución como agente de Policía Ministerial, así como la naturaleza administrativa de la relación entre el actor y la ahora Fiscalía, son temas que no son susceptibles de ser analizados en virtud de que lo resuelto en el proceso 1166/2016 tiene una eficacia indirecta o refleja en el proceso de origen.
Así pues, los argumentos resumidos al inicio de este apartado son inoperantes porque unos refutan la competencia de este tribunal y la naturaleza administrativa de la relación entre el actor y la otrora Procuraduría, y otros parten de las premisas relativas a que este tribunal carece de competencia y que la relación entre el actor y la otrora Procuraduría es de naturaleza laboral, es decir, cuestionan temas que constituyen cosa juzgada. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que la Sala desaplicó indebidamente el artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. Refiere que la tesis aislada que se invocó en la sentencia recurrida no es obligatoria y tampoco es aplicable al caso porque versa sobre una norma que no está vigente. También la autoridad inconforme sostiene que el citado artículo 50, al no prever la prestación de salarios caídos a favor de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, no vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación en el pago de prestaciones. El planteamiento expuesto es infundado. La Constitución Federal establece el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos, y en cuanto a los jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte un control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Ahora, tal como lo sostuvo la segunda sala en la sentencia recurrida, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, al prohibir el pago de salarios caídos a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que fueran separados injustificadamente de sus cargos, en el caso concreto, viola en perjuicio del actor los derechos humanos de igualdad y de no discriminación por ser integrante de una institución de seguridad pública, por lo que fue correcta su inaplicación. La autoridad inconforme expone que la Sala reconoció al actor el derecho al pago de diversas prestaciones, soslayando que el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado establece las prestaciones específicas que corresponden a un servidor público del régimen especial cuando se determina la terminación injustificada de su relación de servicio. En ese marco, alega la autoridad que al condenar al pago de remuneración diaria ordinaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y entero de cuotas y aportaciones de seguridad social, la Sala omitió considerar que por disposición expresa del artículo 102 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, todas estas prestaciones se encuentran acotadas a un periodo máximo de 12 meses. Tal disertación es infundada. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en vigor a partir del 14 de julio de 2017, establece que en caso del cese injustificado del servicio del personal ministerial, se pagará una indemnización y las demás prestaciones que perciba el servidor público con motivo de sus servicios se computarán hasta por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, dado que la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado ni su reglamento establecían limitación alguna al pago de salarios caídos con motivo del cese injustificado de un integrante del Cuerpo de Seguridad Pública y como el actor fue destituido el 24 de octubre de 2016, entonces a partir de esta fecha adquirió el derecho al pago de esta prestación sin limitación alguna. En este contexto, restringir en el caso el pago de salarios caídos a 12 meses implicaría la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. La autoridad inconforme alega que no se debió condenar al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como cuotas de seguridad social hasta que se cubra el pago respectivo, porque la jurisprudencia 110/2012 de la segunda sala de la Suprema Corte no resulta aplicable en los términos que indica la sala de origen, pues dicho análisis se realizó en el marco de una normativa específica que ha evolucionado. Tal argumento es inoperante porque está construido en una premisa incorrecta, ya que en la sentencia recurrida no se reconocieron las prestaciones aludidas con base en la jurisprudencia que cita la autoridad, sino en la jurisprudencia 18/2012, también de la segunda sala de la Suprema Corte. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que el tiempo que transcurrió desde la celebración de la audiencia al dictado de la sentencia le ocasionó un perjuicio económico injustificado y desproporcionalmente gravoso. Tal aseveración también es inoperante porque no está dirigida a cuestionar las razones con base en las cuales se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron los derechos que el actor solicitó y se condenó a su pleno restablecimiento. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala.
Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de ese honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 271 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 326 diagonal 21 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 326 diagonal 21 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la jefa de Oficina de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria del Estado en el municipio de San Luis de la Paz y un notificador adscrito a esa oficina en contra del acuerdo de 23 de junio de 2021 dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo sumario 1716 diagonal 2021 en la parte en que se otorgó al actor la suspensión que solicitó. A manera de preámbulo, referiré que en el proceso de origen se controvierte la legalidad de las multas impuestas al actor por la falta del refrendo anual de una licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, así como de la determinación del crédito fiscal respectivo y el requerimiento de pago. En el acuerdo en materia de este recurso, la Sala concedió la suspensión para que se permitiera al actor realizar el pago del refrendo anual de la licencia respecto al año 2021 y subsecuentes, sin que se le condicione a liquidar el adeudo generado por los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Ahora bien, en su expresión de agravios, las autoridades inconformes sostienen que el otorgamiento de la suspensión contraviene la abrogada ley de alcoholes porque se permite al actor contar con el refrendo de la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes a pesar de la existencia de adeudos previos, situación que atenta contra las disposiciones aplicables. Destacan que la Sala señaló que se podrían provocar perjuicios irreparables al actor si no se le permitía realizar el pago del refrendo de la licencia, ya que podría ser revocada. Sin embargo, alegan las autoridades que tal circunstancia constituye un hecho futuro e incierto respecto del cual no procede la suspensión. El planteamiento aludido es infundado porque la suspensión concedida en el proceso de origen no afecta el interés social ni contraviene las disposiciones de orden público contenidas en la abrogada ley de alcoholes, porque al permitir que el actor realice el pago del refrendo de la licencia, contribuye al gasto público y además evita que resienta una afectación patrimonial, ya que si no se mantiene al corriente de sus obligaciones de refrendar la licencia respecto a los periodos posteriores a los cuales versa la controversia, deberá pagar los recargos que se generen hasta que la sentencia quede firme. Cabe mencionar que el 17 de agosto de 2021 se dictó la sentencia en el proceso de origen en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Ahora, si la sentencia aludida eventualmente fuera revocada o modificada y como consecuencia de ello se reconociera la validez de los actos impugnados, entonces, en caso de que se negara la suspensión, el actor tendría que pagar los recargos generados por la falta de refrendo a partir de 2021 y hasta que el fallo haya quedado firme, lo cual ocasionaría innecesariamente una afectación que es lo que se pretende evitar con el otorgamiento de la medida. Entonces, dado que la concesión de la suspensión en los términos solicitados no afecta el orden público ni el interés social y su negativa en cambio irrogaría al actor daños de difícil reparación, es jurídicamente correcto que se haya otorgado la medida en el proceso de origen. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la ponencia expuesta?
No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 326 diagonal 21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias del orden del día, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 192 diagonal 21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 192, diagonal 21, interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado a través de su autorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 1336, diagonal 20, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La actora solicitó a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado la expedición de un permiso para prestar el Servicio Especial de Transporte Ejecutivo en el municipio de Guanajuato capital. Ante la falta de respuesta, promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la negativa ficta que recayó al escrito mencionado, cuya demanda que oportuno correspondió conocer a la primera sala. Tramitado el proceso administrativo, la sala dictó la sentencia correspondiente, en la cual decretó la nulidad para efectos de que la autoridad mandada emitiera una nueva respuesta. Inconforme con el sentido de la misma, el director general de Transporte interpuso recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. En primer lugar, la autoridad recurrente cuestiona la parte de la sentencia en la cual se determinó que se configuró la negativa ficta porque el oficio que emitió en respuesta a la solicitud del actor no se le notificó debidamente el planteamiento aludido, aun cuando, sin conceder en modo alguno a la postre en opinión de esta ponencia, termina por ser inoperante porque es insuficiente para modificar el sentido de la sentencia recurrida. La notificación personal constituye una forma de comunicación jurídica individualizada cuya finalidad es que el interesado tenga efectivamente conocimiento de un acto o resolución administrativa que pueda afectar sus derechos e intereses en función de los efectos jurídicos que de ellas derivan, pues a través de ellas se puede imponer especiales cargas y obligaciones de diverso contenido y naturaleza. En ese tenor, para cumplir con el objeto de la notificación, el ordenamiento jurídico que rige al acto debe establecer los requisitos formales y medios predeterminados para que el interesado reciba la comunicación, por lo cual, si la notificación personal se hiciera en contravención a las normas que la regulan, carecería de validez. Además, las formalidades que legalmente se exigen para la práctica de las notificaciones personales ponen de manifiesto que la intención del legislador es también que la notificación no se entienda solo como una mera puesta en conocimiento del particular de un acto o resolución, sino que brinde la certeza que se efectúe en el lugar señalado para recibir notificaciones con el representante legal tratándose de personas morales, así como los datos que manifiestan las circunstancias que llevó al notificador a realizar la diligencia con persona distinta del interesado. Particularmente, el artículo 41, tercer párrafo del Código de la Materia establece las formalidades a las que debe sujetarse la práctica de una notificación personal. Como se advierte, se debe llevar a cabo las formalidades previstas por el 41 del Código antes citado. Por ende, como se adelantó, el agravio primero, mismo que fue transcrito en el presente fallo, a juicio de esta ponencia resulta insuficiente para revocar la sentencia recurrida, habida cuenta que la notificación en comento no se llevó a cabo el día indicado en el citatorio, inclusive se señaló una fecha anterior a la del citatorio, lo que genera una inseguridad jurídica respecto
respecto al día en que llevaría a cabo la diligencia de notificación. Así pues, como la notificación del oficio es irregular, porque no se llevó a cabo de acuerdo con las formalidades previstas por el artículo 41, tercer párrafo del código referido, entonces no surtió efectos jurídicos y por ende no impide que se configure la negativa ficta impugnada en el proceso de origen. Por tanto, aun y cuando pudiera asistirle la razón a la autoridad recurrente en el agravio hecho valer, ello es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que la notificación del citado oficio es irregular por las razones apuntadas en este fallo. La autoridad recurrente también alega que no se configuró la negativa ficta porque los plazos y términos se encontraban suspendidos. Refiere que de conformidad con lo establecido en los acuerdos gubernativos 94 y 110, respectivamente, publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, se suspendieron y reanudaron los plazos y términos legales y reglamentarios establecidos en los ordenamientos y disposiciones normativas aplicables a las dependencias de la Administración Pública Estatal debido a la contingencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-CoV-2. Sostiene que en el caso no podía transcurrir el plazo de 30 días para emitir la respuesta correspondiente, porque la petición del actor se presentó el 3 de junio del 2020, es decir, cuando se encontraba vigente la suspensión de plazos, así que debía tenerse como recibida hasta el 3 de agosto de ese año, y a partir de ahí comenzará a transcurrir el plazo de los 30 días. Destaca la autoridad que los anteriores argumentos fueron expuestos por la Cuarta Sala del Tribunal en el proceso administrativo 1122 del 20, en un asunto similar. El argumento expuesto resulta inoperante. Como la materia del recurso de reclamación es la resolución, acuerdo o sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código, entonces la recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Luego, si la parte inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la resolución, acuerdo o sentencia de que se trate. En la sentencia recurrida, la Sala determinó que en el caso no tomaría en cuenta la medida preventiva tomada en los acuerdos gubernativos 94 y 110, respectivamente publicados en el periódico oficial, respecto a la suspensión de los plazos y términos. La Sala expuso que a pesar de que al momento en que el actor instó el trámite para obtener el permiso solicitado, se encontraba suspendidos los plazos y términos legales y reglamentarios para la recepción de documentos, así como para el inicio, substanciación y resolución de procedimientos administrativos de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 94. El director general de Transporte inobservó esa suspensión. Enfatizó la Sala que la autoridad demandada inobservó el acuerdo de suspensión de plazos y términos debido a que en las actuaciones mencionadas consideró que los días sí fueron hábiles. De esta manera, la Sala concluyó que en el caso no era válido que la suspensión de términos y plazos se aplicara en perjuicio del actor. Ello máxime que la autoridad demandada fue quien no atendió tal disposición suspensiva. Ahora bien, como en el planteamiento aludido en este segundo apartado, la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, sino que reitera los argumentos que hizo valer al contestar la demanda en el proceso de origen en torno a la suspensión de plazos y términos establecidos en los acuerdos gubernativos referidos, es inoperante. Entonces, por otro lado, la autoridad recurrente cuestiona la parte de la sentencia en la que se determinó que el acto impugnado debió sustentarse en un estudio técnico elaborado con datos e información vigente, confiable y actualizada que no existe en la Ley de Movilidad, que no exige la Ley de Movilidad del Estado y sus municipios. Sostiene la autoridad que para colmar la exigencia plasmada en el artículo 210 de la ley ya referida, se elaboró el vigente estudio técnico sobre las necesidades del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo, el cual constituye una opinión vinculante para determinar la necesidad de servicio con base en el cual se establece el número de permisos que corresponde a cada municipio de la entidad, y como el estudio aludido es el único que al respecto se ha elaborado, no es jurídicamente factible apartarse de lo ahí establecido. Además, la autoridad alega que es inexacto que no se garantice el principio de progresividad en la protección de los derechos de las personas, pues debe tomarse en consideración que el interés general y el bien común son límites a esos derechos. Tal planteamiento, en opinión de esta ponencia, resulta infundado. Ciertamente la Ley de Movilidad
así como su reglamento, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico. Sin embargo, ello no implica que pueda ser completamente discrecional, por lo que debe realizarse una interpretación sistemática, teleológica y funcional, en atención al artículo 2 del Código, para determinar los parámetros que deberán orientar dicho estudio. En ese tenor, la determinación de la sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, porque el estudio técnico en que se sustentó la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Ahora bien, es un hecho notorio que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. Ello significa que en 5 años el número de habitantes del municipio de Guanajuato, evidentemente, tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambiaron. Si para el 2016, año en el que se llevó el estudio, eran suficientes 150 unidades de transporte ejecutivo, la lógica indica que para el año que transcurre debe ser un número diverso, atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, como lo menciona el estudio. Entonces, como la Ley de Movilidad no establece el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección General de Transporte para determinar la necesidad del servicio, debe considerarse que se trata de una facultad discrecional, que no puede ser absoluta, pues existen límites a la misma, como los derechos fundamentales y la legalidad. Luego, si bien en el artículo 210, fracción segunda de la citada ley dispone que debe realizar el estudio con los datos que tengan disponibles y en el caso el estudio en que se apoyó la autoridad era el único que existía al emitir el acto impugnado, ello no justifica su aplicación, ya que la falta de un estudio actualizado es una cuestión únicamente imputable a la Dirección General. En todo caso, dicha omisión se traduce en un incumplimiento a sus obligaciones. Respecto al señalamiento de la autoridad recurrente, en el sentido que en la sentencia se determinó que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, tal aseveración es imprecisa, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que emite respuesta a la petición del actor con un estudio actualizado. La autoridad recurrente argumenta que la sentencia recurrida es contradictoria, porque decreta la nulidad de la negativa expresa, pero niega el reconocimiento del derecho. Tal planteamiento, a juicio de esta ponencia, resulta infundado. En la sentencia en materia de este recurso de reclamación, la Sala decretó la nulidad de la negativa expresa, pero no se reconoció el actor el derecho que solicitó. Sin embargo, no existe alguna contradicción entre estas determinaciones, pues a pesar de que el acto impugnado resultó ilegal, para determinar si el actor tiene o no derecho a obtener el permiso que solicita, se debe contar con el estudio técnico que evidencie la necesidad actual del servicio. Precisamente por lo anterior, la nulidad se decretó para efecto de que la autoridad demandada realice el estudio técnico que atenderá a los lineamientos previstos en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y a las precisiones establecidas en la sentencia, y con base en el cual habrá de dar respuesta a la solicitud del actor. Cabe precisar que las mismas consideraciones fueron sustentadas pues el tribunal en pleno en el TOCA 194/21 en ponencia de la tercera sala de ese tribunal. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 192/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal,
para el desarrollo del TOCA 264 diagonal 21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero, en efecto, ahora al TOCA 264 diagonal 21, interpuesto por la directora de investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del expediente 5, diagonal 19, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La directora referida dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se determinó la responsabilidad administrativa en su función como supervisor de obras en la Secretaría de Obra Pública y por ende se le impuso la sanción consistente en suspensión por 3 días. En desacuerdo con tal resolución, la accionante promovió proceso administrativo ante este tribunal y el conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada. Seguido el proceso por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio primero, la autoridad inconforme alega en esencia que fue correcta la aplicación de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, porque la investigación a través de la cual se tuvo conocimiento de la conducta imputada al actor inició durante la vigencia de la normativa abrogada. El planteamiento referido en opinión de esta ponencia resulta infundado. Lo explico. La vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato entró en vigor a partir del 19 de julio del 2017. En el artículo 3º transitorio del referido decreto se estableció que los procedimientos administrativos que se encuentran en trámite al momento en que entre en vigor la citada ley se sujetarán a las disposiciones contenidas en la abrogada ley hasta su total resolución, inclusive los recursos que se encuentren pendientes de resolución y, en su caso, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, para determinar cuál es la normativa aplicable al trámite de un procedimiento de responsabilidad administrativa, primero debe definirse cuándo inicia, pues esa es la condición que impuso el legislador en el artículo 3º transitorio del decreto, mediante el cual se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. La abrogada ley establece claramente que la investigación es un procedimiento diverso al procedimiento de responsabilidad administrativa. Tal distinción se aprecia de una interpretación sistemática de la ley en comento, poniendo especial atención en la forma en que ésta se encuentra estructurada, pues el título 3º, denominado de las quejas, denuncias, investigación de oficio y procedimiento de responsabilidad administrativa, se compone de 2 capítulos, el primero denominado de las quejas, denuncias e investigación de oficio y el segundo disposiciones generales al procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se observa, el trámite de la investigación se encuentra regulado en un capítulo diverso al del procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que deja patente la intención del legislador en cuanto a establecer la investigación como fase previa e independiente del citado procedimiento. Además, por cuanto hace la investigación, el artículo 33 bis de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, inmerso en el capítulo 1 del título 3º, queda claro que la investigación tiene como propósito recabar los datos de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa o bien el archivo del asunto, es decir, se trata de un procedimiento que no necesariamente procederá a la responsabilidad administrativa, pues la investigación solo se realiza cuando el órgano de control carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa. Además, al definirse las situaciones concretas mediante las cuales se inicia y termina la investigación y los actos que en su caso dan inicio y término al procedimiento de responsabilidad administrativa, se hace una especial distinción entre un procedimiento y otro. Por su parte, la vigente ley también concibe la etapa de investigación como una fase previa e independiente del procedimiento de responsabilidad administrativa de la investigación que se encuentra regulada en el título 1 denominado de la investigación y calificación de las faltas graves y no graves, capítulo 1 y 2.
Desahogada la etapa de investigación, sigue la calificación de las faltas administrativas. Si la autoridad investigadora no encontrara elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Calificada la conducta en los términos apuntados, se incluirá en el informe de presunta responsabilidad administrativa y ese se presentará ante la autoridad sustanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Finalmente, en el título segundo, se encuentra regulado el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si la falta se califica como grave, el procedimiento continuará. Como se observa en el procedimiento administrativo sancionador previsto en la vigente ley, existen actos previos que las autoridades investigadoras deben realizar de manera imperativa, cuya finalidad es buscar si existen indicios de que el servidor público investigado cometió o no la conducta ilícita que se le atribuye. Además, la normativa en comento también concibe a los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa como procedimientos diversos. De lo hasta aquí expuesto se obtiene que tanto la abrogada ley como la vigente establecen una diferenciación clara entre los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa. En ese tenor y conforme a una interpretación funcional del artículo 3º transitorio, en los casos de constancias de procedimientos administrativos cobran en el expediente de origen, se desprende lo siguiente: que la conducta imputada se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2013, 4 de febrero y 29 de abril del 2014 y el 6 de noviembre del 2017. La directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría referida instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa y en el acuerdo relativo se puntualizó que la conducta imputada se consideraba no grave. Así las cosas, como el procedimiento administrativo se instauró en contra del actor con el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, entonces la abrogada ley ya no resultaba aplicable para el trámite del procedimiento. En efecto, si el artículo 3º transitorio estableció como única excepción a la aplicación lo ya referido, cabe destacar que en el caso objeto de estudio no se llevó un procedimiento de investigación en términos del artículo 33 bis de la abrogada ley. Únicamente se aprecia que el procedimiento se instauró a raíz del oficio que emitió el auditor superior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el 18 de noviembre del 2016, dirigido a la titular de la Secretaría de la Transparencia, haciéndole saber los hechos relacionados con la conducta reprochada al actor. Sin embargo, posterior a ese comunicado, no existió alguna actuación por parte del órgano de control, sino hasta el 6 de noviembre del 2017, en el que la directora instauró el procedimiento referido. Precisamente por ello, la incompatibilidad de figuras y procedimientos que imperan entre la ley abrogada y la ley vigente, en el caso, no justifica otorgar al artículo 3º transitorio un alcance diverso al que sostuvo la sala especializada y que este órgano colegiado comparte, porque la autoridad competente estaba en posibilidad de iniciar el procedimiento de investigación, calificar las conductas y rendir el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad sustanciadora, mientras que ésta también pudo admitir dicho informe, instaurar el respectivo procedimiento de responsabilidad y seguir con el trámite correspondiente hasta la emisión de la resolución sancionatoria. Finalmente, si el artículo 3º transitorio no precisó cuáles procedimientos administrativos en trámite al momento en que entre en vigor la ley se sujetarán a la ley abrogada, entonces con mayor razón debe entenderse que dicha regla opera tanto para los procedimientos de investigación como para los de responsabilidad administrativa, entendidos como procedimientos autónomos, pues donde la ley no distingue, no cabe distinción alguna. No pasa inadvertido para esta ponencia el argumento de la parte recurrente relacionado con que realizó actos de certificación, esto es, emitió copias certificadas y que éstas se certifican de manera previa al acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. Sin embargo, lo anterior solamente evidencia que la copia es compulsada con un funcionario público, lo que en su caso significa que es una reproducción del original y por tanto hace igual fe que el documento original, empero ello no implica que se practicó una investigación en términos del artículo 33 bis de la abrogada ley. Máxime que la parte inconforme no indica las razones por las cuales tales actos de investigación deban ser considerados como la realización de la investigación a que alude el numeral citado. Finalmente, por lo que hace el agravio segundo, a consideración de esta ponencia es inoperante
ya que lo que en él se plantea se hace depender del resultado del agravio primero. Sin embargo, como al examinarse aquel agravio fue desestimado, pues fue declarado ineficaz. Entonces el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. Concluyo. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 264, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 370, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 370, diagonal 21, interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado a través de su autorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 275, diagonal 21, en el cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Les comparto algunos antecedentes. La parte actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución negativa ficta que recayó a la petición formulada y presentada al gobernador del Estado y que por razón de competencia fue remitida a la Secretaría de Gobierno. Tal demanda por turno correspondió conocer a la primera sala. Tramitó el proceso, la sala dictó la sentencia en la cual consideró que no se encuentra configurada la resolución negativa ficta combatida. Empero, decretó la nulidad de la resolución contenida en el oficio para efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva respuesta. Y conforme con el sentido de la misma, el director general de Transporte interpuso el recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo explico. La autoridad recurrente cuestiona la parte de la sentencia en la que se determinó que el acto impugnado debió sustentarse en un estudio técnico elaborado con datos e información vigente, confiable y actualizada, que no exige la ley. Pues bien, esta ponencia considera que no asiste la razón a la recurrente, si bien es cierto que la Ley de Movilidad del Estado y sus municipios en lo sucesivo, la ley, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico. Dicha situación no implica que pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad. Corresponde a la autoridad hacer una interpretación sistemática, teleológica y funcional en atención al artículo 2 del Código para determinar los parámetros que deban orientar dicho estudio. La determinación hecha por la sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo. Contiene un análisis adecuado y completo, pero carece de vigencia. Es un hecho notorio que no requiere de prueba alguna que la sociedad no es estática, sino que está en constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio de León evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para el año 2016 eran suficientes 550 vehículos de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año que nos encontramos debe ser un número diverso atendiendo a criterios poblacionales y de aceptación del servicio en la zona, tal y como lo menciona el estudio. En ese sentido, al no encontrarse ningún dispositivo legal, el contenido exacto y la vigencia de estudio técnico que debe desarrollar la dirección en comento, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. Asimismo, la sentencia fue pronunciada en el sentido que se volviera a emitir la respuesta a la petición con un estudio actualizado.
En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. Aunado a lo anterior, si no existe a la fecha un estudio actualizado de dicha situación, es únicamente imputable a la dirección, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular. Nos dice el artículo primero que la ley tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, para el caso que nos ocupa, garantizándole las condiciones y derechos para su desplazamiento de manera eficiente. Dentro del artículo cuarto se contemplan los principios rectores de la movilidad. De los mismos podemos concluir que es indispensable que la dirección se allegue los datos actualizados y certeros previo a la toma de cualquier decisión en el ejercicio de sus funciones. Cuando la ley permite una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como en el caso, debemos atender al principio de a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población en el 2020 estaban cubiertas, debía justificar dicha situación con un estudio técnico vigente y completo, situación que no fue así, ignorando las normas y principios aplicables de la materia y comprometiendo el derecho a la movilidad que asiste al particular. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de manera expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 370, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, y en virtud de haber sido retirado el TOCA 129, diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día, señora secretaria, le solicito de cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1515 del 2018, 1164 y 2044, ambos del 2019, por los autorizados de las autoridades demandadas. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno de ello. Continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo y último asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia, a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el recurso de revisión 594 del 2019, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este punto? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día,
declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 37 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:19. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.